Sentimiento de mercado. Mirad, el primer indicador a considerar para tener timing, para tener esa sensación de que ya lo hacemos todo casi que flotando y sin darnos cuenta porque lo tenemos integrado, es tener en cuenta el sentimiento del mercado. El sentimiento de mercado no es otra cosa que qué piensa la gente que va a ocurrir. Pero hay sentimientos de mercado, que es lo que piensa el trader retail que siempre pierda que va a ocurrir, y hay sentimiento de mercado un poquito más serio, que no es tan conocido, que es indicadores basados en múltiples indicadores o en componentes que tienen en cuenta el miedo y la avaricia. Es decir, en esta industria está todo ya inventado. Se puede interpretar de una manera o de otra, pero siempre hay algo por ahí, alguna herramienta que ya está ejecutándose, que alguien ha hecho, que alguien la ha pensado, que alguien le ha inyectado dinero y la ha formado. Entonces nosotros, la mayoría de los operadores que ya manejamos bastante dinero, el primer indicador que tendemos a considerar tiene una composición bastante compleja, pero es de fácil interpretación. Es el Fear and Greed Index que publica la CNN sobre el mercado norteamericano. La mayoría de las personas que operamos mucho dinero solemos operar el mercado norteamericano. Teniendo relación al mercado norteamericano con el mercado Forex, también podremos utilizar el índice de miedo y de avaricia, que tenéis ahí, el Fear and Greed. ¿Por qué digo esto? Evidentemente refleja mucho más el miedo y avaricia de los activos para los que está hecho. Pero teniendo en cuenta el timing, teniendo en cuenta que tiene relación unos activos y unos mercados con otros, pues podemos considerarlo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el dólar index o el Standard & Poor's o cualquier activo financiero de la bolsa americana refleja muy claramente y tiene mucha correlación positiva con el dólar, y el dólar forma parte de nuestro par que estamos analizando y que en el que vamos a invertir comprando o vendiendo, pues lógicamente podremos utilizar ese indicador Fear and Greed Index para esa canasta, este dólar index o para el Standard & Poor's, y luego por correlación ver cómo lo podríamos aplicar a nuestro mercado de pares en Forex Spot. No es el típico que vas a encontrar por ahí, pero sí que es verdad que al estar basado en el miedo y la euforia, pues lo que nos va a interesar sobre todo, ¿qué va a ser? No va a ser cuando está neutro. Cuando está neutro no sabemos la gente si tiene miedo y puede soltar en fase de pánico su dinero, o por el contrario tiene euforia y todo lo que quiere hacer es comprar. Entonces lo que vamos a buscar no es el punto neutral, sino los extremos. Nos interesa ver en ese indicador, nos interesa ver dónde están los extremos de esas emociones, pues es lo que puede suponer precios o bien por debajo de lo normal, porque la gente esté muy temerosa, crea que el mercado va a seguir cayendo, y eso que ocurre, que cuando el mercado y la gente está temerosa, está ahí el institucional para decir, tú trae para acá tu dinero, no me preocupa que tú estás perdiendo mucho, dame lo que yo lo voy a recoger, y te lo compra. ¿Veis qué ocurre en la libra dólar, en el euro dólar en estos días? El índice del miedo de que siga cayendo está haciendo que haya una criba y un desangre del euro dólar, libra dólar y otras monedas y otros activos que ya estamos empezando a ver que el institucional lo está aprovechando. Entonces es bueno pues ver ese indicador. No es un indicador que se inventa alguien, es un indicador bastante serio, basado, como veis ahora en la siguiente lámina, en un montón de componentes e indicadores que utilizamos los profesionales. Entonces, pues cuando vemos el extremo del miedo, pues nos puede dar oportunidades de compra. Se interpreta al revés. Cuando se ve miedo, pues lógicamente no es que el mercado vaya a caer, puede caer por miedo, pero nosotros queremos hacer lo mismo que el institucional. Si ahí, viendo que hay miedo, que hay fear, y marca fear, y nosotros vemos que aparece un volumen grande de compras, es el momento ideal. La mayoría de la gente siente miedo, está en venta, vemos sentimiento de mercado en venta, incluso en
En comunidades vemos tantos están en venta, tantos cuántos, quiénes. Tantos están en venta de los que pierden el 80% de las veces, porque tienen miedo. El indicador de miedo nos va a indicar ese miedo extremo y nosotros de repente vemos, vamos a nuestro MetaTrader y vemos, anda, pues mira, si es que ahí se ve un volumen muy alto y el precio no baja más. Está utilizando ese miedo de vender, ese pánico de vender el institucional para hacer sus compras. O por el contrario, precios que están por encima de toda lógica, que están muy eufórica la gente, esto va a subir, por ejemplo el Bitcoin, va a subir, va a subir, va a subir y va a subir siempre y hay que entrar a cualquier costo aunque cueste 11.000. Me da igual porque esto no tiene fin, esto va a subir hasta el cielo. El cielo es el límite. ¿Y qué ocurre? Que de repente nosotros vemos ese índice, es exageradamente, es extremo. ¿Es extremo de quién? Es el sentimiento de mercado de la mayoría. ¿De la mayoría de qué? De los que pierden. El 80% de las personas que se acercan al trading pierden. ¿Por qué? Porque solo ven el mercado de una manera y no son capaces de hacer timing y verlo de manera integrada, desde las dos partes, desde la vista del institucional y desde la vista del trader retail. Por ejemplo, se me ocurre el viernes previo a las elecciones americanas, el indicador del Fear and Greed daba lecturas de pánico muy cerca del extremo. Y se acuerdan qué pasó, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué pasó? Al poco, rápidamente subió el dólar y vimos durante un tiempo la subida del dólar. Contra todo pronóstico, lógicamente el institucional puede entrar con lo que le permita el mercado. Y si en ese momento hay pánico, él va a entrar en compra, aprovechando ese pánico. Y luego se va a salir en venta cuando haya emocionado a la gente de alguna manera durante la carrera alcista para él irse saliendo antes de que esa carrera alcista no tenga lugar y ya se haya agotado. Vamos a hablar un poquito más acerca de este indicador. Utiliza a su vez otros 7 componentes que integran el índice del Fear and Greed Index. Uno de ellos es el momentum o impulso. Creo que algunos lo conocéis, es un indicador que tenéis en el MetaTrader. Otro es la fuerza relativa que llevan los pares, las monedas, sobre todo la fuerza de impulso, como puede ser el CCI, medido por el CCI, entre otras cosas, y la amplitud del nivel del precio. Entonces, en realidad hay que estar mirando la fuerza y la amplitud del nivel del precio, lo que está mirando es la velocidad a la que el precio sube. Ahí en el ejemplo veíamos el Standard & Poor's y veíamos el tema del radio de put y call, que también tiene en cuenta, porque tiene en cuenta las opciones. Las opciones, lo que os decía, el mercado de opciones es muy utilizado por el institucional para hacer sus negociaciones y entonces observar el mercado de opciones donde ya se están retirando de sus puts y están vendiendo puts. La venta de puts es un movimiento claramente alcista. La venta de calls es un movimiento claramente bajista. Luego también tiene en cuenta el índice de volatilidad. El índice de volatilidad también es bastante interesante. Un activo que se mueve siempre es volátil. Donde no hay volatilidad, no hay movimiento. ¿Bien? Y luego, además, tiene en cuenta este Fear and Greed Index, tiene en cuenta el spread de los bonos de alto rendimiento, los bonos basura, y la diferencia con respecto al activo sin riesgo. Mire, en el enlace que pone ahí de la CNN es donde lo pueden encontrar. Les dejo un ratito por si acaso alguno lo quiere copiar, pero de todas formas ya saben que van a ser grabadas las clases. Profundicemos. Los inversores son impulsados por 2 emociones, el miedo y la codicia. Demasiado miedo puede hundir las existencias muy por debajo de donde deberían estar y bajar los precios. Iniciaríamos o bien tendencias bajistas o simplemente los precios simplemente desplomarían hasta un nivel donde fuera interesado la compra por parte del institucional. Se dice, no sé si han escuchado alguna vez, que el mercado presenta su fortaleza, la presenta en los mercados bajistas, cuando el institucional es capaz de parar esa caída con el ingente cantidad de dinero con la que se introduce en el mercado en compra cuando todavía está la tendencia bajista.
No cuando ya la tendencia se ha agotado, porque el institucional no entra cuando ya se ha agotado la tendencia. El institucional entra cuando todavía la tendencia bajista está vigente. Es más, el institucional lleva un periodo de tiempo en el que sus operativas van a estar en negativo. Y cualquiera de nosotros que no entendiéramos, que fuéramos inversores desde el punto de vista de un retail, diríamos, pues qué mal operador, está en pérdida, no tiene sentido, está en flotante negativo, ¿cómo es eso? No puede ser. Bien, ellos tienen muchísimo capital, ellos no se pueden permitir otra cosa que entrar escalonadamente, mientras todavía la gente está dispuesta a vender. Si ellos quisieran entrar cuando la gente ya no vende, no podrían entrar al mercado. Entonces, los que operamos institucionalmente, los que operamos siguiendo la huella del institucional o emulando al institucional, tendremos que saber que habrá un periodo de tiempo en el que nuestras operaciones estarán colocadas cuando empezamos a ver que se empieza a colocar el institucional y que serán llevadas todavía un poquito por esa euforia al alza o por la caída, el desangrado de las monedas en las últimas fases de la tendencia bajista, en caso de que sea bajista. Y lógicamente tendremos que tener cuidado de gestionarla para que no nos desequilibren la cuenta. También se puede hacer. Operando con lotajes pequeños también se puede hacer. Ya veremos los sistemas que se utilizan para cuentas pequeñas, ya verán que se puede hacer y aún así, con lotajes pequeños, múltiples, buscaremos un precio óptimo de entrada, pero un precio óptimo de entrada, pero ponderado, un precio medio. Tendremos que soportar en algún momento alguna cantidad de operaciones en negativo, pero sin embargo estarán todos esos riesgos controlados. Aquellos riesgos que no podamos controlar del mercado, bien porque emocionalmente nosotros no estemos preparados, simplemente los sacrificaremos. O aquellos que el mercado en algún momento desabrupto pueda intentar desequilibrar nuestra balanza, también sin temblarnos el pulso los cerraremos. Porque nuestro enfoque va a ser principalmente no solo operar como el institucional, sino el principal y básico es rotación alta de activos para entrar en nuevas operaciones. Y entonces no podemos permitirnos el lujo de desequilibrar la cuenta en ningún momento. Es preferible ganar lento pero seguro, aunque sea poco, e ir incrementando la cuenta, que ganar poco de manera, o sea, ganar mucho de manera no tan segura y desequilibrar la cuenta y quedarnos sin ella. ¿Qué quiero decir con eso? Que los inversores institucionales también tenemos pérdidas, que también soportamos flotantes negativos con muchísimo más capital que lo que puede hacer un inversor retail y que no cerramos esas operaciones, simplemente ajustamos el equilibrio de la cuenta para que esa operación, si está optimizada teniendo en cuenta todo el timing, sabemos que en un momento dado va a revertir el mercado. Lo que pasa es que posicionarnos en el momento adecuado a lo mejor nos supone mantener un flotante durante un determinado tiempo. Nosotros con cuenta pequeña, el flotante sí lo vamos a limitar, porque no podemos arriesgar a que nuestra cuenta quiebre. Tendríamos que seguir operando. Entonces ahí sí que pondremos un ajuste de paradas que de manera de la que vamos a operar, que ya lo verán, pues va a permitir bastante distancia entre la entrada y el stop loss, la zona de parada. Mirad, los indicadores que forman parte del Fear and Greed Index, el índice de euforia y de miedo, son el ímpetu del precio de las acciones, es decir, el momentum. La intensidad del precio de las acciones, es decir, con qué velocidad sube, con qué fuerza sube, en cuánto tiempo sube. Eso podemos verlo nosotros, si no es en las acciones, lo podemos saber en el mercado de Forex, entendiendo el lenguaje del precio y la estructura del precio, que ya veremos.
Opciones de venta de compra, vigilando nuevamente timing, añadiendo el mercado de opciones para vigilarlo. Hay gente que no lo mira y es extremadamente importante si lo queremos hacer como un profesional. Si no lo queremos hacer como un profesional, no pasa nada. Podemos utilizar muy pocas herramientas y aún así correr pocos riesgos, pero el resultado será más pobre y menos beneficioso que si integramos las herramientas que utilizamos los profesionales para poder distinguir dónde salirnos o dónde entrar. La demanda de bonos basura. La volatilidad del mercado, el índice VIX, no sé si alguien lo conoce, es extremadamente importante. Es un índice que mide la volatilidad. Y luego, ¿qué también vigilamos? El refugio seguro. Fijaros que la gente cuando hay pánico, cuando hay una situación de crisis, suele recurrir a rendimientos más seguros, más estables, renta fija, y no se va a mercados tan volátiles, también acude a bonos del tesoro, aunque de menos rentabilidad. Por ejemplo, cuando hay caídas y cuando hay crisis, por ejemplo, el Bund, que son renta fija de Alemania, que es bastante formal, aunque tenga una rentabilidad negativa, los inversores que tienen que movilizar su cartera y colocar su dinero en algún lado prefieren que esté ahí aunque sea. Entonces, todo eso es conveniente verlo. Ya les digo que a lo mejor puede parecer mucho, ¿vale? Algunos podemos obviarlos, nosotros no tenemos que aprender todo. Yo voy directamente a ellos, pero ustedes con el índice simplemente, que ahora les voy a enseñar, verán que tremendamente facilito es. No es necesario que se aprendan todo esto de la volatilidad. Bueno, a ver, lo de la volatilidad del mercado sí, por supuesto. Pero quiero decir que lo de demanda, refugio seguro, las opciones de venta de tal, porque ya lo integra todo y te da el valor. Y verán qué fácil es el índice Fear and Greed.